¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a tu canal de noticias Hechos Internacionales, donde te estaremos contando las mejores noticias del día sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Hoy te contaré que la periodista Sebastiana Barraez reveló en un interesantísimo artículo la identidad de la persona autorizada por Nicolás Maduro para utilizar a sus anchas el abuso de poder y pasar por encima, inclusive de las Fuerzas Armadas. Al parecer, este tipo en cuestión tiene carta blanca para hacer lo que le da la gana, cerca de la frontera del país, y todo esto con la galletita de la suerte incluida, que es la impunidad. Y como todo, este régimen lo único que hace es llenarnos de impotencia ante tanta anarquía. Más adelante te contaremos el destino de un militar venezolano que cayó de un paracaídas durante una prueba y el bochornoso evento donde un preso se burló de los custodios en la cárcel de Boleita. No te pierdas nada de lo que te traemos el día de hoy. Pero antes de continuar, permíteme agradecerte tu visita a nuestro canal, recordarte que corras la voz, actives la campana de notificaciones y que dejes desde ya tus comentarios abajo en la casilla. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las noticias. En su artículo para Infobae, la reconocida periodista Sebastiana Barraez nos cuenta sobre la designación fronteriza que Maduro ha dado a Freddy Bernal por encima de las competencias de la Fuerza Armada. En la silenciosa estrategia que aplicó Hugo Chávez y que ha continuado después de su muerte, aquella de la destrucción progresiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encajan perfectamente las acciones que desarrolla un comisario de la policía. Freddy Alirio Bernal Rosales, a él lo designó Nicolás Maduro como protector del Táchira, sin ningún basamento legal. Es un cargo paralelo que ganó en voto popular la gobernadora Lady Gómez. Bernal nació en Táchira, pero se formó en la capital, Caracas, e ingresó a la Policía Metropolitana de esa ciudad, donde llegó a ser el jefe del temido Grupo de Operaciones Especiales, Comando Especial Táctico de Apoyo, mejor conocido como el Grupo Z, grupo que Maduro incorpora en el 2017 al Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como el SEBIN. Y es así que Bernal, el comisario de ese cuerpo de inteligencia, ha ocupado varios cargos en la administración pública por su relación con el Partido Socialista Unido de Venezuela, incluso diputado constituyente y ministro del gabinete de Maduro. Aunque Bernal es solo un policía, ha ejecutado acciones por encima de la Fuerza Armada Nacional, de manera que incluso mayores generales y generales han quedado como sus subordinados. Sus primeras acciones fueron ocupar, allanar y apresar, actuando como un suprajefe que ordena al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Fuerza Armada y a los grupos policiales. Y como dirían aquí en Venezuela, ¡qué mantequilla, papá! Bernal fue el que llevó a cabo la operación Manos de Papel, que consistió en detener a quienes realizaron operaciones ilegales con el papel moneda, o sea, el bolívar, con transferencias de divisas desde el exterior e incluso con los vehículos usados que estaban en concesionarios privados, a quienes les retuvieron los carros y apresaron a los dueños de las empresas, a 2 registradores públicos y a otros funcionarios. Bernal maniobra para imponer jueces, fiscales y cuenta para los operativos con las Fuerzas de Acciones Especiales, mejor conocidas como la FAES, un grupo élite creado por Maduro y que se ha convertido en una agrupación muy peligrosa por los excesos de la fuerza. El cuento lo continúa la periodista, relatando que Bernal pasó de la capital del Táchira a la zona fronteriza. Ahí le fue más fácil actuar en un escenario donde la ilegalidad es la característica principal. Una cosa es allanar y detener a dueños de concesionarios o meter presos a especuladores de alimentos, y otra muy distinta es enfrentar a grupos paramilitares o bandas criminales que pululan en la frontera. El 23 de febrero, fecha en la que Juan Guaidó anunció el ingreso de la ayuda humanitaria, llegaron a esa zona de San Antonio del Táchira, en Ureña, muchos grupos llamados colectivos que rápidamente se integraron a los de la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional y los Pelusos. No le cayeron muy simpáticos a los paramilitares la invasión de nuevas agrupaciones, además de los helenos, a tratar de disputarles el territorio.
Bernal prometió ocuparse de los irregulares, pero descubrió con el transcurrir de los días que no se enfrentaba con malandros cualquiera de barrio, no, sino con organizaciones sanguinarias, entrenadas y dispuestas a morir o a matar según sea el caso. Se desató una guerra con la guerrilla, con el Ejército de Liberación Nacional y los Pelusos, contra los paramilitares, quienes además atacaron con dureza, decapitando a algunas personas a quienes relacionaban con los cuerpos de inteligencia militar y con la policía de Venezuela. La cantidad de muertos crecía. Uno de los temidos grupos paracos de la frontera se autodenomina La Línea, que conjuntamente con los urabeños y otras bandas han enfrentado a los simpatizantes del chavismo y alias El Paisa han amenazado a Bernal. La directora ejecutiva del Instituto Centro de Estudios para América Latina, CASLA, con sede en Praga, pidió este domingo al Reino Unido que respalde las denuncias de tortura ante la Corte Penal Internacional contra el dictador chavista. Suju pidió al secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, que aproveche su experiencia como ex abogado de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores para que presione en el caso contra el régimen de Maduro por torturas sistemáticas a los venezolanos. Se necesita un país europeo, preferiblemente Gran Bretaña, con instituciones suficientemente sólidas, una tradición democrática y un compromiso con los derechos humanos para unirse a la Corte Penal Internacional, no solo con palabras, sino para suscribirse formalmente al caso. En esa línea, Suju subrayó la importancia de que el Reino Unido imponga sanciones personales y económicas contra el régimen de Maduro, según consigna The Guardian. La activista por los derechos humanos hizo referencia a los métodos de torturas aplicados por la dictadura chavista. Tenemos casos donde se llevaron familias, hicieron que el padre observara cómo torturaban a su hijo y luego verían cómo torturaban a su padre. Torturaron a una madre y a una hija, le quitaron la ropa antes de aplicarle electricidad. De verdad, qué terrible relato, mi gente. Pero vaya, así que a esto es que se debían los sangrientos asesinatos. Con razón, el régimen nunca se pronunciaba al respecto. Solo muerte, desgracia y pobreza es lo que dejan los oficialistas en su camino. Pero qué terrible esto, mi gente, qué terrible relato. Pero no crean que aquí se terminan los cuentos de terror, no. Porque en una escandalosa noticia, supimos que un cadete venezolano sufrió una dura caída luego de que le fallara su paracaídas durante una práctica militar realizada en los terrenos de la placera de Maracay en el estado Aragua. Pero es que, tan solo de imaginarlo nos suponemos el susto y el dolor que esto le causó. Al parecer, el artefacto no respondió correctamente al momento de accionarlo, lo que provocó el duro choque del alumno militar, quien se desconoce su identidad, contra el pavimento. Los testigos relataron que cuando el hombre cayó al suelo, de inmediato acudieron sus compañeros para auxiliarle. «Ayúdenme a pararme, no puedo respirar, me duele mucho la columna», exclamaba el cadete mientras estaba a punto de recibir atención médica. Por otra parte, el periodista Joan Camargo informó en Twitter sobre otro embarazoso episodio protagonizado esta vez por los funcionarios de la Policía Nacional en los calabozos de Boleíta. Y aunque usted no lo crea, la tarde de este lunes un preso se disfrazó de mujer y logró distraer a varios funcionarios para que otros 4 reclusos se fugaran de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta. Así lo reportó Camargo en un tuit. Fuentes policiales detallaron que los presos aprovecharon que no había luz en el centro de detención para ejecutar el plan. Se logró la recaptura de 3 de ellos, además del disfrazado. Se desconoce el paradero del 4º evadido. Estos presos como que se enteraron del cuento del narcotraficante brasilero que se disfrazó de su hija para escapar de la prisión. Pero bueno, con un poco de humor nos despedimos por el día de hoy. No olvides seguirnos y dejar tus comentarios, corre la voz. Y recuerda, esto es Hechos Internacionales.